La charla experta. Ahora vamos a escuchar a Julieta Chaga, ella es de Ecosistemas. El Ujú. equipo de dirección son Luciano Villalba y Darío Besani. Bueno, ¿cómo andan? Voy a presentar un poco mis avances de tesis que evalúan el nexo entre la gestión de los residuos sólidos urbanos y los mosquitos vectores de enfermedades. Este trabajo, como decían, lo estoy haciendo bajo la dirección de Darío Besani, que es doctor en biología, y Luciano Villalba, que es doctor en ciencias ambientales. Al DECAS me admitieron en mayo de 2022. En ese mismo año, en noviembre, me aprobaron el plan de formación. En marzo de este año también me aprobaron el plan de tesis. Respecto a los requisitos que pide el doctorado, creo que tengo los 30 créditos acreditados. Me falta un curso externo que tengo que ver cuántos créditos me otorgan. También tengo la publicación indexada afín a mi tema de tesis y me faltaría el requisito de idioma extranjero. Bien, no sé si se han preguntado alguna vez qué pasa con los residuos sólidos urbanos una vez que se generan en las ciudades, ¿no? Porque a lo largo de todo el proceso de gestión, estos pueden ser dispersados y acumulados en distintos puntos de la ciudad. Y esto genera muchos impactos. Tenemos impactos ambientales y sanitarios, y entre ellos tenemos el rol que cumplen como productores de mosquitos, ¿no? Hay mosquitos que son de importancia médica y eh, suelen habitar en zonas urbanas porque están cerca de su fuente de alimento, que son los vectores de enfermedades, ¿no? Tenemos especies acá como Aedes aegypti, que es vector del dengue, y Culex pipiens, que es vector de la encefalitis de San Luis. ¿Y por qué estos residuos tienen un rol en esta problemática? Porque cuando estos se encuentran en la intemperie, acumulan agua y el mosquito tiene una fase acuática. Entonces, cuando estos recipientes acumulan agua, se vuelven un hábitat ideal. Un residuo que merece particular importancia, al menos para nuestra problemática, son los neumáticos fuera de uso, que tienen una estructura que permiten acumular grandes cantidades de agua y a su vez a las larvas y pupas de mosquitos les gusta este tipo de ambiente porque los protegen de factores ambientales y de depredadores. Y a su vez, a nivel gestión, el neumático es un residuo muy difícil de gestionar, es voluminoso, persiste en el ambiente, a la vez es difícil de reciclar y costoso, por lo que es un problema en muchas ciudades y en la práctica terminan arrojados en basurales, como ven en la imagen del fondo, también en los patios de las gomerías o en zonas rurales. Y a este factor se le suma el hecho de cómo nos transportamos nosotros. Por ejemplo, en esta infografía que publicó la empresa Wolf, muestra la ciudad de Buenos Aires y dice que el 45% del transporte es a través de vehículos privados. ¿Esto qué quiere decir? Estamos acostumbrados a movernos de manera individual y motorizada, ¿no? Esto genera que con el aumento de la población aumente la cantidad de vehículos y aumente la cantidad de neumáticos usados. Y si vamos al caso de Tandil, que es mi ciudad de estudio, nos parecía muy interesante estudiarla porque es una ciudad intermedia que es relevante a nivel regional en el sentido socioeconómico, y a la vez en esta ciudad tenemos un aumento en la presión de la gestión de los residuos sólidos actualmente. A esto se le suma que en los últimos años aparecieron los primeros casos de dengue, lo que le da más relevancia a este trabajo, y que a nivel general hay realmente pocos estudios que intenten estudiar si la forma en que gestionamos los residuos actualmente impacta sobre la productividad de estos mosquitos vectores. A partir de estos nace nuestra pregunta de investigación, que es cómo impactan los residuos sólidos urbanos y su gestión en una ciudad como Tandil en la producción de mosquitos vectores de enfermedades. Nosotros este estudio lo dividimos en dos etapas. Por un lado, analizamos un residuo en particular, que es el neumático fuera de uso, y por el otro lado, estudiamos a los residuos sólidos en general. Y
dividimos nuestra investigación en 4 hipótesis principales. La primera hipótesis está más relacionada con la ecología de mosquitos y dice que la estructura de la comunidad de mosquitos y su productividad están asociadas a las características de los residuos y su estacionalidad. Entonces, nosotros trabajamos en 2 tipos de ambientes. Para neumáticos fuera de uso, relevamos los patios de las gomerías de la ciudad, también relevamos una acumulación de neumáticos que está en el relleno sanitario, y fuimos a una planta de recapado que también tenía una acumulación de neumáticos. La planta de recapado, por si no saben, es un sitio donde renuevan la vida útil del neumático, le cambian la huella gastada por una nueva. Bien, para neumáticos fuera de uso, nosotros realizamos todas las actividades y estamos en proceso de hacerlo para residuos sólidos urbanos. Ya hicimos una primera etapa del muestreo donde visitamos distintos basurales y microbasurales de la ciudad y nos queda esperar a la próxima etapa productiva de mosquitos para hacer los relevamientos. La segunda hipótesis está vinculada ya más a la gestión, ¿no? Y dice que las prácticas de gestión y manejo de estos residuos influyen en la productividad de mosquitos. Entonces, vamos a tomar todas las actividades que que mencionaba anteriormente, vinculadas al relevamiento, y vamos a intentar identificar a los actores, entender a través de entrevistas y encuestas cómo son las dinámicas entre ellos, y ver cómo funciona la gestión tanto de neumáticos como de residuos sólidos. Para neumáticos, a esta hipótesis le agregamos construir un flujo de materiales. Es decir, intentar sacar una foto en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo 2022, en el que nosotros podamos entender qué flujo de neumáticos va a cada actor, qué cantidad almacenan, como para entender más en profundidad lo que sucede con la gestión. La hipótesis 3 es más social, tiene que ver con qué cree la comunidad, qué actitudes tiene y qué sabe al respecto sobre esta problemática. Nosotros ya realizamos las encuestas a la comunidad para neumáticos fuera de uso. Esto lo hicimos también en el marco de una práctica socioeducativa, como decía Sol, donde hicimos un muestreo estratificado y con los chicos de la Cátedra de Probabilidades y Estadística fuimos a hacer las encuestas. Queremos ver si podemos repetir esta experiencia para residuos sólidos urbanos, pero veremos qué pasa. Y la última hipótesis dice que los factores sociales e institucionales influyen en la gestión y manejo de los neumáticos fuera de uso. Acá ya nos quedamos únicamente con neumáticos y lo que queremos hacer es tomar todos estos datos de los actores claves que fuimos relevando, el flujo de materiales que hicimos o que estamos en proceso de hacer, y también los instrumentos de gestión que se aplican actualmente para entender esto, si realmente factores sociales e institucionales influyen en su manejo. Bien, como verán, este estudio tiene un enfoque multidisciplinario, abarca 3 grandes disciplinas: la ecología de mosquitos, las ciencias sociales a través de encuestas, entrevistas. Queremos entender la postura de la comunidad al respecto de esta problemática, y la gestión ambiental. Y bueno, acá les quería mostrar algunos de los resultados que tenemos hasta ahora. El primero de ellos es la publicación que hicimos en la revista Acta Trópica, que sería del relevamiento de mosquitos que hicimos en Gomerías, El Relleno y la planta de recapado. Acá lo principal es que pudimos hacer una metodología que no estaba para censar los individuos de mosquitos, los individuos en los neumáticos fuera de uso, ¿no? Entonces, estas curvas que ven acá son de 5 tamaños de neumáticos. Los que nos permitían era determinar el volumen de agua que tenía sin tener que extraer todo el volumen del neumático. Entonces, nos dejaba, hacía que pudiéramos retirar solo una muestra, identificar los individuos de esa muestra
y después extrapolarlo al volumen total. ¿Esto por qué lo hacíamos? No sé si alguna vez intentaron sacar el agua de un neumático, es muy difícil, y a la vez trabajábamos con neumáticos de tractor que por ahí tenían mi altura, acumulaban 100 litros de agua, y si nosotros ocupábamos el tiempo en sacar toda esa cantidad de agua para censar los individuos, no hubiéramos podido relevar los 360 neumáticos que relevamos acá. Bueno, además de eso, hicimos distintos análisis vinculados a la capacidad que tienen los neumáticos de almacenar agua, el agua que nos encontramos, y también analizamos las abundancias. Bien, este es una continuación de este trabajo, pero nos quedamos únicamente con las gomerías. Queríamos saber si la comunidad de mosquitos variaba en estos sitios. También queríamos caracterizar a las gomerías. Por ejemplo, acá mostramos en este gráfico de torta la distribución de tamaños de neumáticos que encontrábamos. También queríamos ver si la probabilidad de que un neumático esté infestado variaba eh, por distintas variables, y estudiar la composición. Bien, este es un trabajo que presentamos en la RIAR, unas jornadas de investigación y acción sobre residuos, que muestra un poco el primer contacto que tuvimos con las gomerías, que fue a través de encuestas. A partir de esas encuestas obtuvimos algunos datos interesantes, como que según los encargados de las gomerías, había una mediana de 30 neumáticos a la intemperie en sus patios, la mayoría los almacenaba ahí y consideraban a la gestión como un problema. Estos son los patios, algunos de los patios de las gomerías a las que fuimos, y a la vez les preguntamos cuál era el destino final más utilizado. Este fue el relleno sanitario. Esta es una foto del relleno en diciembre de 2022. Nosotros, después de todo esto, hicimos una entrevista al director de ambiente de la municipalidad y nos comentó algo interesante, que una cementera comenzó a retirar todos esos neumáticos, aproximadamente un 90% de lo que ven en la foto, para usar de combustible alternativo en sus hornos para fabricar cemento. Les resultaba más económico venir a retirar los neumáticos de la región y usar este como combustible que comprar el combustible convencional. Por otra parte, bueno, estos son algunos de los resultados de encuestas a los usuarios de vehículos, a la comunidad que les hicimos, respecto a la gestión de neumáticos y a los mosquitos. Lo más importante que observamos es que hay un gran desconocimiento sobre cómo se gestiona este residuo. También observamos que había una mayor percepción en los estratos más bajos de ver neumáticos tirados de la ciudad, y que los sitios más habitualmente mencionados eran los terrenos baldíos. Y también un número que me pareció interesante es que el 26% de los encuestados alguna vez almacenó neumáticos en su propiedad. Y por último, quería mostrarles cómo viene el flujo preliminar de neumáticos usados. En este flujo podemos ver que bueno, comienzan los usuarios de neumáticos, que pueden ser tanto particulares como empresas de transportes, y que se destinan a distintos actores donde procesan, transfieren o eliminan los neumáticos, ¿no? Ya les comenté los de la planta de recapado. Otro actor que apareció fueron los campos, que usan los neumáticos para colocar sobre las filobolsas. Aparece también Regomax, que es una planta de reciclaje que está relativamente alejada para los fines logísticos de este residuo, y que se lleva un bajo volumen de neumáticos. Y por último, la cementera y el relleno sanitario. Algo que me parecía interesante mencionar acá, que está en esa caja punteada, no es un actor, sino más bien un flujo, que es la venta informal de neumáticos. Nos parecía interesante y queremos ver si lo podemos de alguna manera cuantificar, qué parte del flujo de neumáticos saldría de nuestro sistema, porque esto generaría cierta recirculación del material.
Pero bueno, nos parece interesante estudiar esto porque nos ayudaría a responder nuestra última hipótesis, donde decimos que factores sociales e institucionales influyen en la gestión y manejo de este residuo. ¿Cuáles son las dificultades que tuve? Bueno, por un lado, desafíos logísticos y de trabajo de campo. Creo que fue todo un reto, bueno, aprender las 3 metodologías distintas que aprendí, realizar los análisis que hice y, bueno, el trabajo de campo también. Fui a sitios particulares que requirieron todo un esfuerzo. Por otro lado, algo que seguimos luchando es en lograr integrar estas 3 disciplinas para así poder enriquecer este trabajo. Y por último, que también todavía seguimos trabajando con esto, es en el acceso a la información. Trabajamos con actores, con personas, en la cual dependemos de su voluntad para que nos brinden información y que generar resultados que realmente sirvan para la ciudad. ¿Y qué me queda por hacer? Bueno, principalmente me queda un periodo de relevamiento de mosquitos. Voy a ir tanto a basurales como a campos. En campos también queremos hacer encuestas para también generar un primer contacto con estas personas. Si podemos repetir las encuestas a la comunidad vinculada a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Solicitar cierta información que nos queda pendiente para el flujo de neumáticos y por último todo el análisis que conllevaría esta información. Estos son los cursos que realicé en todo mi tramo de doctorado. Algunos fueron más bien transversales, como los primeros que me fueron útiles para el comienzo de mi tesis. Otros más bien metodológicos, como mencionaba Sol, venimos de un lado más de exactas, entonces hay cursos de entrevistas, de metodología cualitativa, que también me sirvieron para seguir con estos estudios de marco teórico y de análisis estadístico, que también me fue útil tanto para el análisis de ecología de mosquitos como para el de encuestas. Ay, bueno, quedó tarde. Gracias por la atención. Muy bien. Ujú. Gracias. Mira, claro, el municipio los incita a que los lleven al relleno. Entonces, como que hay un problema más profundo a nivel ciudad para gestionarlos. Y yo fui varias veces y fui charlando con ellos, pero bueno, no hay muchas más opciones que esas. El recapado de neumáticos se hace solo para neumáticos de camión. Los neumáticos de tractor también son un problema porque moverlos es imposible. Entonces, estamos viendo. Sí. Ujú, ujú. Sí, están más a la periferia. Sí,
Eso es lo que estamos haciendo ahora en basurales y microbasurales. Queremos ver, todavía, bueno, Darío los identificó, pero todavía no llegamos a procesarlos, a esa información, pero si ya encontramos las 5 especies que encontramos en los neumáticos, las encontramos en estos tipos de residuos que vos decís. Y con respecto a los neumáticos en el basural, hay una menor productividad, pero encontramos estas especies ahí. Entonces, también nuestro estudio en campos quiere un poco eso, ver si Aedes aegypti o Culex pipiens llegaron a estas zonas rurales por esta transferencia de neumáticos que hay. Bien, sí, sí, marzo. Ujú. Es un criadero. Ujú, ujú, ujú. Claro, por eso les mencionaba que hay una planta de reciclaje, el problema es llevarlos hasta allá, porque ocupan mucho volumen los neumáticos. Si al menos hubiera una planta trituradora a nivel regional, permitiría trasladarlos, pero es complicado, es costoso. Mm. Sí, con la cementera es otro problema que escapa a mi estudio, pero sí, 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 sí. Eh, ujú, sí, sí. Ujú, ujú, sí. En plazas, en realidad Tandil es una ciudad relativamente limpia, me he encontrado con muchas cosas, eh, pero, pero bueno, en las plazas generalmente están limpias. He encontrado algunos por ahí espacios verdes en esquinas, digamos. Ahí he encontrado basura, pero estamos ahí identificándolos de a poco, nos van apareciendo más, pero ¿de cómo? Ah, vos decís fuentes. Ah, no, no. Yo me estoy enfocando en residuos sólidos únicamente. Sí. Ah.